Hoy nos toca hablar sobre la carga multiaxial, donde veremos la ley de Hooke generalizada. Todos los elementos considerados hasta el momento se han tratado con elementos esbeltos sujetos a cargas axiales, es decir, con fuerzas dirigidas a lo largo de un solo eje, el cual habíamos denotado en videos anteriores como la relación de Poisson. O sea, simplemente si consideramos en esta imagen, ¿qué es lo que sucedería? Simplemente en este eje X lo sometemos a una fuerza de tensión P, simplemente obtendríamos un esfuerzo normal en el eje X, mientras que en los ejes laterales Y y Z, ¿qué pasaría? Simplemente esos esfuerzos serían igual a cero. Pero, denotando con la teoría de la relación de Poisson, ¿qué pasaba? De que no simplemente porque los esfuerzos iban a ser cero, no me iban a generar deformaciones laterales. ¿No es así? Eso lo estudiamos en el video anterior con la relación de Poisson. Entonces, teniendo aquí, simplemente denotamos de que está siendo sometida a una sola carga axial. Pero ahora, ¿qué pasaría si tomemos como análisis este cubito, el cual se somete a los diferentes esfuerzos, en este caso en cada uno de los ejes coordenados? Esfuerzos en el eje X, esfuerzos en el eje Z y esfuerzos en el eje Y. En este video nos vamos a basar prácticamente en este estudio, y es donde vamos a empezar a hablar sobre la ley de Hooke generalizada. Considere ahora los elementos estructurales sometidos a cargas que actúan en direcciones de los tres ejes coordenados, como dije, ¿no es así? Entonces, si sometemos a este elemento a lo largo de este sistema de referencias, sí, me estoy guiando de este sistema de referencias, sometemos a cargas axiales que me van a producir, en cada una de esas caras se van a producir esfuerzos normales, el cual se denota por sigma sub X, sigma sub Y y sigma sub Z, que serían los esfuerzos axiales normales. Y en este caso, a diferencia de un elemento simplemente cargado en un solo eje, todos los esfuerzos estamos considerando de que son distintos de cero. Y esta es la condición que se conoce como carga multiaxial. Si recordamos ahora, para el eje X, primeramente tomo de que este esfuerzo X me va a producir cierta deformación unitaria con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, primeramente me centro en analizar nada más el eje X y lo demás ya simplemente sería por deducción. Entonces, tendría un esfuerzo a lo largo del eje X, entonces esa deformación unitaria, ¿sí?, por ley de Hooke, sería simplemente el esfuerzo en el eje X dividido entre el módulo elástico. ¿Correcto? Esta sería la ley de Hooke. Sí, en este momento estoy considerando nada más las deformaciones unitarias que producen las cargas axiales en el eje X. Ahora, la deformación unitaria en el eje Y con respecto al eje X, ¿cómo sería? Sería una deformación unitaria lateral, ¿no es así? Y eso estaría denotado por menos el coeficiente de Poisson, y esto de aquí me quedaría el esfuerzo en el eje X dividido entre el módulo elástico. Esto lo hablamos en el video anterior, ¿no es así? Y también la otra deformación lateral que produciría simplemente esta carga. A ver, vamos a denotar por aquí de que se ha aplicado una carga, en este caso una carga P. Este sería el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo normal promedio a lo largo de toda esta cara que tengo en esta parte de aquí. Entonces, este sería el esfuerzo en el eje X. Entonces, suponiendo de que aquí una carga, vamos a denotar una carga P, actúa sobre esta área de sección transversal, entonces esta carga P es la que simplemente me produce este esfuerzo en el eje X, ¿no es así? Sería la carga P dividido por unidad de área. Bien, entonces esta carga P, bueno, tendremos la misma aquí atrás. Para tratar de complementar este equilibrio tenemos que estudiar un elemento en estado estacionario, entonces lo tendríamos por aquí, ¿no? Entonces esta carga P, simplemente como dije, estamos analizando un solo eje, me produciría deformaciones laterales. En este caso sería la deformación en Y respecto a la carga aplicada en el eje X, ¿sí? Por eso está denotado de esta manera. Entonces, esta sería una deformación lateral en el eje Y que se produce con respecto al eje X, ¿no? Con respecto a esta carga P en el eje X, lo podemos notar de esta manera. Ahora, también se va a producir cierta deformación lateral con respecto al eje X, pero ahora ¿en qué eje? En el eje Z. Esta sería la deformación lateral en el eje Z con respecto a la carga P de X. Entonces esta deformación unitaria me quedaría menos el coeficiente de Poisson y el esfuerzo en X dividido entre el módulo elástico, porque si recordamos, esto de aquí, mira así, ¿esto qué sería? La deformación unitaria en X. Y esto de aquí, ¿qué sería? Deformación unitaria en X también, ¿no? Entonces el coeficiente de Poisson sí estaría denotado por deformación unitaria. Bueno, este menos lo paso por aquí y me quedaría menos deformación unitaria lateral dividido entre deformación unitaria axial.
Eso es por definición, ¿sí? Simplemente aclarando esta parte de aquí. Lo mismo, esto se trata de una deformación unitaria lateral. Y esto de aquí también son deformaciones unitarias laterales. Ambas de la misma magnitud, ¿sí? Deformaciones unitarias laterales. Bien, entonces es por eso que establecemos esta relación. En consecuencia vamos a obtener lo siguiente. En el eje Y también se producirá un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo Y. En este caso sería en este eje, que vamos a suponer de que lo produzca una fuerza P sub Y, ¿correcto? Una fuerza axial dirigida en ese eje Y. Entonces, como ya denotamos, a ver, vamos a cambiar por aquí de color, esta fuerza P sub Y estaría actuando a lo largo de esta área de aquí, ¿correcto? Entonces, denotamos por aquí también un área de sección transversal. Por lo tanto, este esfuerzo en Y sería la carga P dirigida en el eje Y dividido por unidad de área. Ahora, esta carga axial, P sub Y, me produciría una deformación unitaria. Con respecto, esto ya lo conocemos de que sería la ley de Hooke, ¿no? Entonces, la deformación unitaria en el eje Y, producto de esta carga Y, simplemente sería por ley de Hooke el esfuerzo en Y dividido entre el módulo elástico. En consecuencia, esto de aquí también y esto de aquí serían deformaciones unitarias laterales y por aquí también deformación unitaria lateral, pero estas son con respecto al eje Y. Sí, lo podríamos denotar de esa manera. La deformación unitaria en X respecto al eje Y y la deformación unitaria en Z respecto al eje Y. Y esto de aquí también ya sabemos, ¿sí? Esto de aquí, que estoy encerrando por acá, sería la deformación unitaria en el eje Y y por aquí también. ¿Correcto? Estoy aquí, deformación unitaria en el eje Y. Esto en consecuencia, el coeficiente de Poisson me quedaría deformación unitaria lateral en el eje Y, dividido entre la deformación unitaria axial en el eje Y. Sí, esto me daría como consecuencia la relación de Poisson o coeficiente de Poisson como ya lo conocemos. Ahora, para el eje Z, ¿sí? Dirigido a lo largo de este eje axial, vamos a tener por aquí una carga, vamos a poner una carga axial P sub Z y por aquí también, ¿no? Para que se complemente ese equilibrio. P sub Z. Por lo tanto, ese esfuerzo en Z estaría denotado por la fuerza axial P sub Z dividido entre el área de sección transversal. Ya sabemos que toda esa área de sección transversal va a ser toda esta cara de aquí, donde está actuando esta carga P. Correcto, entonces este esfuerzo sería el esfuerzo en Z, ¿no es así? Lo que podemos observar aquí, mira, esfuerzo en Z y esfuerzo en Z. Por ley de Hooke, esta sería la deformación unitaria axial. Entonces denotamos por aquí, deformación unitaria axial, no olvidemos eso. Ya está. Por ley de Hooke, deformación unitaria axial, en este caso sería deformación en Z, sería módulo elástico por deformación unitaria que me daría en consecuencia el esfuerzo, ¿sí? Esta es ley de Hooke. Ahora, nuevamente, esto que tenemos por aquí sería la deformación unitaria en el eje Z. Es lo mismo que obtenemos aquí. Y esto de aquí también sería la deformación unitaria axial, producto de la carga P sub Z en el eje axial Z. Bien, esto de aquí, nuevamente, ¿qué sería? Deformación unitaria lateral. Y por aquí también sería deformación unitaria lateral. ¿No es así? Bien, esto sería con respecto al eje Z, sí, como lo acabo de denotar aquí. Correcto. Entonces, por aquí, nuevamente, relación de Poisson, deformación unitaria lateral en el eje Z dividido entre deformación unitaria axial en el eje Z. Me da como relación el coeficiente de Poisson, ¿sí? Recuerden que el signo negativo está antes de la relación de Poisson, ¿correcto? Relación de Poisson menos deformación unitaria lateral dividido entre deformación unitaria axial. Sí, esto lo conocemos, ¿no? Este sería nu, en la letra Y con la cual se denota la relación de Poisson. Bien, ahora, para todas las deformaciones unitarias totales, ¿qué es lo que vamos a obtener? Para esa deformación unitaria, empiezo en este caso, la deformación unitaria total en el eje X sería la deformación unitaria que me produce la carga P sub X, ¿sí? La cual está en consecuencia de este esfuerzo en el eje X, ¿sí? Entonces lo que obtendría sería esto, sumado con la deformación unitaria en el eje X que produce el eje Y, el cual sería este de aquí. Y por último sumamos también toda la deformación unitaria que obtendría en el eje X, pero respecto al eje Z, ¿correcto? Entonces estaría sumando estos tres, el cual me daría en consecuencia, ¿sí? Si reemplazo cada uno de sus consecuentes, ¿sí? Todo lo que tengo por aquí y esto de aquí, me quedaría lo que tengo aquí, ¿no? La deformación unitaria total en el eje X. Entonces, tendría por aquí, si puedo factorizar aquí el módulo elástico multiplicado por el esfuerzo normal en el eje X menos el coeficiente de Poisson multiplicado por la suma de los esfuerzos en el eje Y y en el eje Z. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que voy a obtener ahora? También obtendría la deformación unitaria total en el eje Y y la deformación unitaria total en el eje Z, siempre y cuando esté sometida a esfuerzos en todos los ejes. Entonces, ya aquí yo denoto cualquiera, ¿no?
Por ejemplo, a ver, vamos a tomar como ejemplo de que simplemente este es sometido a una carga axial nada más en el eje X. Y tomamos de que este cubo nada más tiene carga en el eje X, por lo tanto, esa carga en el eje X, que sería P sub X, simplemente me produciría este esfuerzo normal en el eje X, ¿no es así? Entonces, los esfuerzos en los otros dos ejes sería 0, ¿no? Esto sería 0 y esto sería 0, por lo tanto, esa deformación unitaria en el eje X sería el esfuerzo en X dividido entre el módulo elástico. ¿Y esto quién es? Esto es la ley de Hooke. ¿Sí? Entonces, a partir de todas estas tres definiciones que acabamos de obtener, podemos obtener la consecuencia de que simplemente tendríamos cargado en un solo eje cualquiera de las tres caras, ¿no? En cualquiera de las tres caras yo puedo cargarlo con fuerzas, las cuales me produzcan esfuerzos, ¿sí? Entonces, si yo en este caso yo obtendría fuerzas multiaxiales como lo estamos estudiando, simplemente reemplazaría los valores de cada uno. ¿Sí? Y recordad que aquí estamos trabajando todos estos esfuerzos en tensión. Entonces, cada vez que yo tenga por aquí, por ejemplo, me hablan de un esfuerzo de tensión, simplemente reemplazo el valor positivo. Pero si me hablan ya de esfuerzos de compresión, lo reemplazo simplemente con un signo negativo. Por ejemplo, supongamos de que me digan de que en el eje Y tiene un esfuerzo de compresión de menos 190 megapascales, en el eje X un esfuerzo de compresión de menos 10 megapascales y en el eje Z tenga un esfuerzo de compresión de menos 50 megapascales. ¿Correcto? En este caso, todos los esfuerzos estarían comprimiendo este elemento. Por lo tanto, si yo tengo aquí C de que es un esfuerzo de compresión, lo reemplazo con el mismo signo. Y si es de tensión, simplemente reemplazo todos en positivo, en cualquiera de las tres ecuaciones que acabamos de obtener. Bien, esto sería en cuanto a la ley de Hooke generalizada. Pero ahora, vamos a hablar de la dilatación volumétrica. Observemos por aquí. Si un elemento de un material isotrópico de un lado igual a la unidad, ¿sí? Lo podemos observar justamente aquí. Cada uno de los lados sería una unidad, ¿correcto? En su estado no esforzado lo vamos a obtener de esta manera, ¿no? Aquí no está siendo sometido a ninguna carga axial en ninguno de los tres ejes coordenados. Entonces, ¿cuánto sería su volumen? Este volumen es muy fácil, ¿no es así? El volumen inicial, el cual sería 1 por 1 por 1, ¿no? Una unidad cúbica. Ahora, ¿qué pasa si yo someto en los tres ejes coordenados, en el eje X, Y y Z, a fuerzas las cuales me produzcan esfuerzos en cada una de sus caras? ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bajo estos esfuerzos, sigma sub X, sigma sub Y y sigma sub Z, este paralelepípedo, en este caso se deforma a un paralelepípedo rectangular. Ahora, este lado mediría 1 más la deformación unitaria en el eje X. Y recuerda de que por definición de deformación unitaria sería la variación de la longitud, en este caso de este lado, dividido entre la longitud inicial. Pero como la longitud inicial simplemente es 1, simplemente aquí podemos sumar directamente la deformación unitaria en el eje X, ¿correcto? Entonces ahora, la nueva longitud de cada uno de sus lados sería esto. Cada uno de sus lados tiene nuevas longitudes con respecto a estos tres esfuerzos a lo largo de los tres ejes en los cuales han sido sometidos, ¿no? Entonces, sería 1 más deformación unitaria en X multiplicado por 1 más deformación unitaria en Y y multiplicado por 1 más deformación unitaria en Z. Y ahora este sería el volumen de todo este nuevo paralelepípedo rectangular. Ahora, ¿qué pasaría? Si yo prácticamente desarrollo todo este producto, lo que me quedaría sería lo siguiente. El cual, mira, aquí me quedaría deformación unitaria en X, deformación unitaria en Y y deformación unitaria en Z. Pero ¿qué pasaría ya con estos últimos? Sabemos que las deformaciones unitarias son cantidades escalares muy pequeñas, el cual si multiplico dos cantidades ya muy pequeñas, ya simplemente van a ser cantidades muy próximas al cero, el cual simplemente se pueden simplificar de toda esta ecuación. Por lo tanto, aquí ¿qué obtendría? El volumen final, ¿sí? Porque estoy denotando con esta letra V el volumen final, mientras que el volumen inicial, ¿quién sería? Sería 1, ¿correcto? Entonces, luego de resolver esta ecuación me quedaría lo siguiente, ¿no? Continuamos por aquí, pasamos este 1 que, como dije, denotaba el volumen inicial, ¿sí? Tenemos por aquí ese volumen inicial, al primer miembro. ¿Qué me queda aquí? Volumen final menos volumen inicial, ¿correcto? Entonces, de esto me quedaría lo siguiente, ¿no? Pero de esto, si vemos para este lado de aquí, son todas deformaciones unitarias, las cuales simplemente
no tienen dimensión. ¿Y eso por qué? Porque prácticamente aquí me debería quedar volumen final menos volumen inicial, ¿sí? Esto es el volumen inicial, hay que recordarlo, el cual simplemente está en unidades cúbicas. Pero nos damos cuenta que es como si se estuviera dividido entre 1, ¿no? El cual no afecta. Simplemente también este 1 sería denotado por este volumen inicial. Entonces, ¿qué sería esto? Volumen final menos volumen inicial. Eso sería el cambio de volumen, ¿no es así? Y este 1 me simboliza este volumen inicial. Y está, mire, entonces, ahora sí, arriba tendría unidades volumétricas en unidades cúbicas, milímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, qué sé yo. Y aquí abajo también me deben quedar en esas mismas unidades, unidades cúbicas, milímetros cúbicos o pulgadas cúbicas. Por lo tanto, también sería adimensional, ¿sí? Y eso ya simplemente me sirve para establecer aquí de que también estas deformaciones unitarias son adimensionales, o sea, de que no tienen unidades. Bien, entonces, denotando con E, y en este caso el cambio de volumen por unidad de volumen, o sea, todo esto que tengo por aquí, lo voy a cambiar y voy a denotar de que todo eso sea esta letra E. ¿Sí? Entonces, esa letra E, como dice aquí, me va a significar el cambio de volumen, ¿sí? La variación de volumen por unidad de volumen. Y se obtendría lo siguiente, ¿no es así? Mira, reemplazando nada más aquí, me quedaría de que E sería igual a deformación unitaria en el eje X sumado con deformación unitaria en el eje Y y finalmente sumado con la deformación unitaria en el eje Z. ¿Dónde? ¿Qué es lo que obteníamos por aquí? Como ya dije, E sería el cambio de volumen por unidad de volumen, donde E se conoce como dilatación del material. Correcto, hay que tener muy en cuenta este nuevo significado el cual estamos obteniendo, dilatación del material, variación de volumen por unidad de volumen. Esto sería en cuanto a la dilatación volumétrica que puede sufrir este elemento, en este caso, para fines de análisis se ha tomado un elemento de lado igual a la unidad. Y entonces ya obtendremos por aquí una nueva ecuación para estos nuevos ejercicios que vamos a resolver de aquí en adelante. Bueno, módulo de elasticidad volumétrico. Vamos a hablar sobre este caso especial. ¿Y por qué digo de que es un caso especial? Porque prácticamente lo vamos a obtener de la ecuación anterior. Entonces, de las ecuaciones de la ley de Hooke generalizada, y esto ya lo conocemos, que hemos hablado al principio del video, ¿qué es lo que vamos a obtener? Prácticamente la ecuación que me simboliza la dilatación del material. Podemos reemplazar cada una de estas deformaciones unitarias en cada uno de esos ejes, ¿sí? Porque mira, aquí yo obtenía de que esa dilatación del material, o sea, el cambio de volumen por unidad de volumen, sí, a ver, vamos a escribirlo por aquí, de que eso simbolice el cambio de volumen por unidad de volumen. Esto sería volumen inicial, ¿ah? Entonces, esta definición ya la habíamos obtenido, ¿no? Que era deformación unitaria en el eje X sumado con la deformación unitaria en el eje Y sumado con la deformación unitaria en el eje Z. ¿Correcto? Entonces, de la ley de Hooke generalizada, como dije, ya conocemos cuánto serían estas deformaciones unitarias. Entonces, lo que haríamos simplemente reemplazar en esta ecuación. Entonces, luego de reemplazarlo, me quedaría lo siguiente. ¿Correcto? Entonces, esto de aquí ya finalmente me quedaría de que la dilatación del material sería igual a 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson sobre el módulo elástico, y esto multiplicado por la suma de los 3 esfuerzos a lo largo de los 3 ejes. Ahora, en un caso de interés especial en el cual un cuerpo se somete a una presión hidrostática uniforme, en este caso se denota por la letra P como presión hidrostática, primeramente observemos esta gráfica de aquí, el cual me simboliza un bloque de acero sometido a una presión uniforme P. ¿Esto qué me simboliza? De que en cada una de las caras se va a someter a una presión uniforme, o sea, cada una de las caras va a obtener el mismo esfuerzo, ¿sí? Recordad de que hablar de presión hidrostática es como hablar de esfuerzo, ¿no? Prácticamente, lo único que denotaría de que presión hidrostática lo somete un fluido, mientras que para el esfuerzo lo somete fuerza. Pero para este caso de análisis, en cada una de esas caras sometería a la misma presión hidrostática P. No son cargas, ¿ah? Esta presión simplemente me denotaría el esfuerzo concentrado en cada una de las caras, como vimos al principio, ¿no? En esos cubos de la ley de Hooke generalizada. Bien, entonces, si aquí reemplazamos en esta primera ecuación, ¿sí? Sabemos de que cada uno de los esfuerzos en cualquiera de los 3 ejes va a ser igual a la presión P, ¿sí? Pero como en este caso un fluido simplemente ejerce presión de compresión, lo único que me quedaría aquí sería menos P y menos P. Entonces aquí sumando me quedaría 3 veces, en este caso con menos 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson multiplicado por la presión hidrostática dividido entre el módulo elástico. Esta sería entonces ahora una nueva definición para dilatación del material. Pero
Pero de aquí podemos obtener algo constante, ¿no es así? Mira, todo esto que obtenemos por aquí, ¿sí? Todo esto sería constante, ¿sí? Mira, todo esto es constante. No depende prácticamente de la presión ni de la dilatación del material. Entonces, vamos a introducir una nueva constante K, el cual me quedaría lo siguiente, de que K sería el módulo elástico dividido entre 3 multiplicado por 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson. De aquí, ¿cuánto sería el valor de K? K sería menos P dividido entre E, ¿no es así? ¿Correcto? Entonces aquí me quedaría el valor de esa constante K. Vuelvo a repetir de que simplemente este es un caso especial en el cual me digan de que un material ha sido sometido a presión hidrostática constante. Bien, y aquí finalmente K se conoce como el módulo de elasticidad volumétrico. Ya lo tendríamos por aquí, una nueva definición, mira, módulo de elasticidad volumétrico. Bueno, de toda esta teoría, ahora lo que nos faltaría sería resolver problemas relacionados a prácticamente todo lo que hemos hablado a lo largo de esta teoría. Que bueno, lo haremos en un siguiente video porque creo que ha quedado muy largo la teoría. Y bueno, entonces hasta aquí llegamos con la parte teórica. Ya en un siguiente video estaremos resolviendo problemas relacionados a la ley de Hooke generalizada y también estos casos especiales para el cual utilizamos la dilatación del material y el módulo de elasticidad volumétrico.